Estamos listos para acercarnos a la palabra del Señor. La semana anterior habíamos terminado ahí en Hechos. Habíamos visto el efecto del sermón de Pedro. Habíamos visto cómo se conducía una comunidad que estaba llena por el Espíritu Santo. Habíamos visto la obra que indudablemente Dios hace en los corazones. Y una de las cosas que aquí decía era que se hacían señales y prodigios por los apóstoles. Y quiero que se queden con esa palabra en mente, señales, porque las señales no son un fin en sí mismas, sino que tienen un objetivo. Y el capítulo 3 que hoy vamos a leer es la demostración de una de esas señales, Hechos 3, y para qué fue usada. Y oportunidades aprovechadas, quise titular este mensaje, porque nosotros en ocasiones vemos a personas visitar la iglesia, personas que no son creyentes. Vemos a muchas personas preguntarse acerca de Dios. Otros quizás en sus casas interesados comienzan a leer la palabra, buscando sobre los temas espirituales. Sobre todo por esta fecha las iglesias son frecuentadas en Navidad, más que nunca en el año. También la gente está haciendo resoluciones para comenzar el año. Y a veces hay cierta curiosidad en nuestros amigos, en nuestros vecinos, en nuestros hermanos, que debe ser aprovechada para poder comunicarles lo que no pueden dejar de escuchar. De tal manera que la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros debe ser usada para anunciar el mensaje que salva al perdido. Si Dios ha hecho una obra en nosotros, no es para que nos regodeemos de ella, sino para anunciar el mensaje que salva al perdido. Y de eso trata esta historia del capítulo 3 de Hechos, que hoy continuaremos en esta serie leyendo. El Evangelio se sigue propagando debido a que mediante un milagro Pedro anuncia una vez más el mensaje de la resurrección. Y aquí hay dos historias que suelen predicarse desconectadas, pero una conduce a la otra. Aquí hay dos historias que hemos oído en muchas ocasiones. La historia de este paralítico que anda. De hecho, este pasaje puede estar en nuestra mente muy claro. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Pero está muy conectada al segundo sermón de Pedro, al segundo mensaje que Pedro comparte. Así es que vamos a leer los versos del 1 al 26, todo el capítulo, donde dice de esta manera: cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada de Hermosa, para que pidiera limosnas a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan, que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba.
Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y de admiración por lo que había sucedido. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? Aquí comienza el sermón. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó entre los muertos, del cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas: Jesucristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Y si una idea quiero que hoy te lleves en mente, es esta: la obra magnífica de Dios entre nosotros debe ser usada para anunciar el mensaje de la cruz que salva al perdido. Dios está haciendo cosas en tu vida, alrededor de los tuyos, para que tú a otros le digas: esto es por esto, esto ha pasado en mi vida por esto. Puedes dar la siguiente allí. Y hemos visto aquí a un hombre cojo de nacimiento, impedido de andar, mendigo, rechazado espiritualmente por su discapacidad. Porque esta sociedad en la que él vivía tenía a aquellas personas que tenían alguna especie de impedimento, las tenían puestas a un lado. No sé si recuerdan aquella conversación que tenían los discípulos con Jesús y les decían: y este que nació así, con problemas, ¿es debido a sus pecados o a los pecados de sus padres? Y Jesús les responde: no, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y esta era una sociedad que cuando alguien tenía algún impedimento, alguien tenía algún problema, alguien tenía alguna afección, pensaba: este está en pecado. Y vemos que este hombre recibe el milagro de andar, lo cual es usado para que Cristo sea proclamado.
Y si nosotros miramos el texto, ahora comenzando aquí, nos dice que cierto día, ¿quiénes subían al templo? ¿Quiénes estaban juntos? ¿Quiénes? Pedro y Juan. Quienes, a pesar de ser diferentes, ahora los vemos bajo la obra del Espíritu Santo haciendo el ministerio juntos. El hecho de que sean mencionados juntos aquí es muy importante. El hecho de que después se vuelva a decir juntos le dijeron es muy importante, porque está resaltando esto, que estaban juntos haciendo la misión. Se nos dice además que a la hora novena, como a las 3 de la tarde, si lo traducimos a nuestra hora, la cual era la hora de la oración, iban al templo. Una vez más se menciona oración. Ellos estaban haciendo lo que de ellos se esperaba. Estaban entregados a las cosas que cualquier persona religiosa hiciera, debiera hacer. Y allí estaba un hombre del cual no se nos da mucho detalle, no se nos da el nombre, solo se nos dice que lo llevaban allí. Él no podía venir por sí mismo, él estaba impedido de por él mismo llegar, alguien le tenía que poner allí, y se resalta la idea de su incapacidad. Es más, en el capítulo 4, que también continúa esta historia, en el verso 22 nos dice que esta persona tenía 40 años, más de 40 años, en la misma condición, una y otra vez, resaltando su incapacidad. Ya los médicos le han dicho, no hay solución para lo que tú tienes. Y el verso 2 nos dice la única razón por la que él estaba allí. Él no tenía otro propósito que estar allí. Verso 2. ¿Qué cuál? Al final del verso 2, lo traían allí para que ¿qué? Para que pidiera limosna. Él no podía trabajar por su impedimento y lo ponían allí para pedir limosnas. Y era lógico que se sentara allí, en las afueras de un templo, donde la gente piadosa venía, donde gente que podía ayudarle, quizás podía darle lo que él necesitaba, dinero. Y al parecer, cuando están pasando Pedro y Juan por allí, él les pide a ellos. ¿Y qué ocurre? Verso 4. Pedro, junto con Juan, le miran a los ojos. Y además le dice, míranos. No solo queremos echarte unos kilitos allí y seguir. Queremos empatizar contigo, queremos tocarte, queremos sentir tu dolor. Lo miran, él los mira. Queremos hacer una conexión. Es muy interesante que Pedro y Juan iban al templo y no lo ignoran, como hacemos muchos de nosotros con el dolor ajeno. No estoy hablando solo con los hombres, estoy hablando con el dolor ajeno, tan siquiera de mi hermano que tengo al lado. A veces lo ignoro. Hay personas con aflicciones, con dificultades, con problemas a nuestro alrededor y le pasamos de largo en nuestra lucha y en nuestra carga. Pero ellos se detienen, le miran, le dicen, míranos. Dice que él los mira esperando recibir algo de ellos. Y ellos le dicen, con mis palabras, lo que tú quieres no te lo podemos dar. Lo que tú quieres no lo tenemos. Pero te vamos a dar algo mejor. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y de aquí se desprende mi primera enseñanza en esta tarde. Nosotros debemos estar enfocados en qué es lo que verdaderamente necesita la gente.
Porque este mendigo paralítico, después de 40 años viendo médicos quizás, intentando resolver su problema, pensaba que lo mejor que él podía obtener era dinero para su comida siguiente, dinero para el siguiente día. Porque a menudo también nosotros somos como él y esperamos muy poco de Dios. Incluso a veces, cuando pedimos mal, lo que hacemos es que limitamos a Dios pidiendo solo para lo que nosotros pensamos, para nuestro deleite, para nuestros deseos. Porque la gente a nuestro alrededor y incluso nosotros mismos está tan desesperanzada, tan confundida, tan desilusionada, que necesitan saber que hay más que lo que a veces quieren, que hay más que lo que a veces piden, que hay más que aquello con lo que simplemente se han conformado a tener. Y nosotros no podemos perder de vista qué es lo que necesita la gente verdaderamente. Ellos no lo perdieron de vista, nosotros no podemos hacerlo. Pero se nos olvida. Se nos olvida que la gente necesita más que un pedazo de pan. Se nos olvida que la gente necesita más que una sonrisa agradable. Se nos olvida que la gente necesita más que una conversación. Hace unos días estaba con mi hermano Lester en el DMV. Y hay un muchacho que iba a hacer el examen y su carro se le quedó sin batería. Algo pasó, dejaron una luz prendida. En el momento que iba a hacer el examen, ellos entraron y cuando fueron a salir, el carro no encendía. Y yo me acerqué y le dije, mira, yo tengo para que le des corriente al carro. Y aún si no prende, si el problema es otro, yo te puedo prestar mi carro para que puedas hacer la prueba. Y bueno, él resolvió con aquello, él le dio corriente a su carro, el carro arrancó y iba a entrar a hacer la prueba. Pero lo más triste de este suceso fue que Lester me dijo, dale un tratado, comparte una invitación a la iglesia. Y yo fallé ahí. No, él está en lo suyo de su prueba, déjalo tranquilo, que él va a hacer su prueba. Cuando salimos después le dijimos, oye, Dios te bendiga. Pero aquel día, este que está aquí, solo resolvió su problema que tenía en ese momento. Cuando había algo más que se podía hacer, cuando había algo más que se le podía dar, cuando había algo más que él necesitaba aparte de aquello. Pero por ahí vamos nosotros así, en nuestras locuras, en nuestras cosas, sin saber que a veces Dios está agendando citas divinas con las personas para que ellos reciban lo que necesitan verdaderamente. Y ellos le ofrecieron a este sanidad, salvación, por lo que el contexto nos narra, por lo que pasó con este mendigo después. Y escuchen, esta oferta de gracia que recibió el mendigo para ser sanado, para levantarse, para caminar, no era para que él tuviera una vida mejor en la tierra. No era para que él simplemente fuera aliviado de aquella afección que había tenido por muchos años. Si eso es lo que predicamos, eso es evangelio de la prosperidad. Evangelio de la prosperidad no es solo que la gente venga buscando dinero a la iglesia, es que la gente venga buscando su prosperidad en cualquier asunto, su comodidad, su bien, su deseo, porque en esto se ha convertido el negocio de la iglesia en estos días. Ven que yo te voy a dar la paz que tú necesitas, ven que yo te voy a dar la tranquilidad que tú necesitas, ven que yo te voy a resolver el problema del matrimonio que tú tienes, ven que yo te voy a resolver cualquier cosa que a ti te preocupe en esta tierra. Pero el evangelio es mucho más que eso. Y cualquiera de esos impedimentos que nosotros tenemos
Son una señal, son una voz alta para que lleguemos a atesorar lo más grande que es Cristo. Y nosotros como iglesia debemos estar claros y conscientes de qué debemos darle a la gente. Ayudémosle a resolver todo lo otro. Pero si no le damos lo principal, el Evangelio de Cristo, que es lo que les puede transformar, no hemos hecho nada. Y la gente necesita en ocasiones mucho más que resolver ese problema que ahora tienen. A veces necesitan simplemente aprender algo. A veces yo veo a alguien pasando por una aflicción, por una situación, y yo digo, yo quisiera quitársela para que no pase por ella. Pero a veces Dios le está llevando para allí para que él aprenda algo. Y si tú simplemente lo alivias, él no va a aprender lo que tiene que aprender. Y nosotros debemos estar tan conectados a Dios para ver el obrar de Dios en la gente y entender qué necesitan verdaderamente. Como hijos de Él, irnos un poco más allá que simplemente trabajar, pagar biles, seguir viviendo la vida en esta tierra y pensar, escuchar a Dios. ¿Qué le quieres dar verdaderamente a esta persona? Y allí parados en aquella puerta, la hermosa, Pedro y Juan le mostraron a aquel hombre la puerta más hermosa que él pudiera ver en su vida. La puerta que en Juan 10:9 Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esa puerta le fue mostrada a él aquel día. Mucho más sublime, mucho más hermosa que aquella puerta a la que él se sentaba cada día para entrar al templo. Y dice el verso 8, mire esto, que después que él fue sanado de un salto, se puso en pie y andaba. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Entró por esa puerta, llegó hasta el templo, alababa a Dios. ¿Y sabes qué? Había una ley que está en Levítico 21:18, la cual decía que personas con discapacidades no podían entrar al templo. Y el hecho de que él haya entrado y estuviera allí ahora era una muestra de que había sido completamente sano. Ahí estaba. Amado hermano, cuando ayudes a alguien en su necesidad, no olvides ofrecerle a Jesús. Es lo único que podrá tener para siempre. ¿Sabe? Nosotros, en este año que pasó, hemos ayudado a mucha gente que ha pasado por aquí y ha tocado esta puerta. Con necesidades financieras, con necesidades emocionales, con una mano para resolver algo. Pero la tranquilidad que tenemos como iglesia es que lo más importante no se los hemos dejado de dar, y es el mensaje del Evangelio. Algunos han pasado y se han ido. Algunos han pasado, han recibido la bendición, la compañía, la ayuda, la mano, la alegría, la invitación a comer, lo que sea, y se han ido. Pero nosotros tenemos la tranquilidad de que le dimos el Evangelio. Le mostramos a Cristo. Esa persona excusa no tendrá un día delante de Dios para decir, yo no supe, sí, aquellos locos te dijeron. En otra dirección quiero que pienses en cómo el Evangelio transforma tu corazón para sentir compasión y cuidado por aquellos que están necesitados. Cómo la obra de Dios en tu vida, que te tomó así también a ti. Y este mendigo es un reflejo de la obra sobrenatural que Dios hace en cualquier persona. Póngase a pensar, alguien que está en pecado sin Cristo, está en la misma incapacidad.
necesita ayuda de otro, necesita clamar a otro, necesita recibir una oportunidad para poder entrar. Y si tú has recibido este beneficio, si tú que estabas muerto en delitos y pecados, fuiste salvado por Dios, fuiste rescatado por Él, en tu corazón tiene que haber compasión para que hagas eso por otros. En nuestro corazón tiene que haberla. Y dejar de andar entretenidos en tantas cosas y tantas cosas en las cuales este mundo nos entretiene. Cómo la obra del Evangelio en tu vida está transformando tu corazón para que sientas compasión por otros, para que tengas cuidado de otros. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? Para que te detengas en medio de tanta locura y digas, le voy a dar una mano a este. Y ¿sabes? No estoy hablando de lo que puedes dar. A veces lo que puedes dar es dinero, pero no estoy hablando de eso. A veces te crees que lo que puedes dar es un plato de comida, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que un fin recibió este y sí le ayudó. Salvación del alma. Eso no lo podemos olvidar. Número 2. El obrar de Dios en una persona será evidente de maneras tangibles, de maneras palpables, de maneras visibles. Cuando Dios obra en una persona se sabe, se ve. No porque grite, no porque brinque, no porque diga amén, no porque diga aleluya. En su vida se comienza a ver. Y hay varias pistas aquí en los versos del 9 hasta el 11 que afirman el obrar de Dios en esta persona. Mírala usted allí. Dice que todo el pueblo le vio andar. Todo el pueblo le vio alabar a Dios. Se levantó al instante. Dice también que reconocieron que Él era uno que se sentaba allí a aquella puerta y que ahora era otra cosa. Era alguien que caminaba. Dice también que se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Porque una vez más, cuando Dios obra en una persona, se puede constatar, se puede ver. Este hombre de un salto se puso de pie, saltaba alabando a Dios. Y los saltos de este hombre estaban confirmando indirectamente que la era mesiánica se estaba inaugurando, que el reino de Dios se había acercado, como Jesús mismo había dicho, que continuaba. Si usted recuerda Isaías 35, 5 al 6, lo voy a leer para usted. Entonces abrirán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se destaparán, el cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Jesús había comenzado este reino, Jesús había comenzado esta era y los discípulos ahora le daban continuidad. Esta fue la pregunta que Juan el Bautista desde la cárcel mandó a hacer. Juan el Bautista, medio confundido unos días, estaba en la cárcel y le dijo a sus discípulos, pregúntenle a Jesús si Él era el que había de venir o esperamos a otro. ¿Y cómo respondió Jesús? Jesús le dijo, díganle a Él lo que ustedes están viendo. Los ciegos ven, los cojos saltan, los sordos oyen. Y Juan dijo, ha llegado. Y este también es parte del cumplimiento de la cita de Joel que leímos hace un par de domingos. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Tus hijos y tus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. Aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu, mostraré prodigios
Esto es parte de eso que se comenzaba a cumplir. Y un pequeño comercial hablando de milagros. Los verdaderos milagros son inesperados. No se pueden planificar, no se pueden agendar. Pedro y Juan no se levantaron aquella mañana y dijeron, hoy vamos a hacer un milagro. Que vengan los cojos. No. Ellos estaban viviendo su vida y Dios quiso, por su gracia, sanar a aquel que allí estaba. Nadie planifica un milagro. Son hechos en el nombre de Jesús, es lo otro que vemos aquí. No en el nombre de un súper ungido, no en el nombre de alguien lleno de poder. Es más, si usted mira el resto del texto, hay un momento en el cual ellos dicen, ¿de qué se asombran ustedes? Como si esto se hubiera hecho por nuestro poder o por nuestra piedad. Pedro, quien pudiera decir, yo estuve con Jesús, yo estuve en el monte de la transfiguración, esto yo lo hice porque yo soy poderoso. Pedro lo que dice es, esto se hizo por el nombre de Jesús, esto se hizo por la pura gracia de Dios. Porque esto es un mito de que los hombres de Dios son más poderosos que los demás. Cada pastor, cada cristiano, cada persona con un don o con otro son igual a sus hermanos. Y las obras que mediante ellos se hacen es por la pura gracia de Dios. No la pueden agendar, no pueden decir ahora va a pasar esto, ahora yo voy a hacer esto, ahora yo voy a hacer aquello. Es por eso que no te encuentras una campaña de sanidad en el libro de los Hechos, porque usted no puede agendar cuando Dios va a sanar. Usted puede orar, a ver si Dios quiere hacerlo. Dios no está sometido a nosotros, no estamos sometidos a Dios. Lo otro que vemos en esta sanidad es que los milagros de Dios son instantáneos, son completos, tienen un sello. Este hombre saltaba, estaba listo, porque Dios había hecho una obra nueva. No es que va a ser progresivo, no es que vete para tu casa. Así le dijeron a una hermana que era miembro de una iglesia que pastoreaba en Cuba. Y ella quiso ir a aquella campaña. Le dijeron, danos el bastón, ten fe. Y vete para la casa. Oye, que todavía estoy muy acogida. Vete para la casa, hermana, en estos días va a ser. Perdió el bastón. Y no fue un milagro. Y yo no digo que Dios no lo pueda hacer. Estoy diciendo que a veces detrás de estas cosas hay mucha gente engañando, estafando y hasta ellos mismos engañados. Tristemente. Sin mirar aquí a la Escritura donde dice cómo son verdaderamente las cosas. Entonces, el punto principal es que la obra de Dios es completa, es perfecta. Y Él transforma. Y hablando de sanidad en tu vida, hablando de transformación en tu vida, de cara a este nuevo año que tenemos por delante, ¿puedes tú o quienes te rodean reconocer que has sido transformado por Dios, que has sido cambiado por Dios? Porque como dice este predicador llamado Bobby Bauchman, una cosa es que yo afirme que Dios me ha cambiado y otra cosa es que los que me rodean reconozcan que realmente Él me ha cambiado. No es que yo vine a la iglesia y yo soy así porque antes era asado. No, Dios hizo una obra de transformación en mi vida que las personas tienen que verla.
Quien veía a este mendigo saltar ahora decía, aquel era el que estaba allí sentado por 40 años. Fue transformado por el poder de Dios. Y si miramos en otra dirección, cuando aquel pueblo le vio andar a él, se llenó de admiración, se llenó de asombro por aquello que había sucedido. Admiración, asombro por la obra de Dios. Hay muchas cosas por las cuales quizás llorar y sufrir en este año. Pero yo quiero que te concentres en aquellas que has presenciado personalmente y te causan admiración y asombro por Dios. Yo quiero que ahora pienses en todo el año. Las cosas buenas son más difíciles de recordar que las malas. Pero quiero que pienses en cómo la mano de Dios estuvo ahí. En cómo hay mucho para agradecer, en cómo hay mucho para lo cual tomar un momento, asombrarse y decir, wow, Dios, tu obra en mí en este 2023 tiene que llevarme a alabarte, a testificar a otros lo que tú has hecho. Lejos de andar llorando por los rincones. Asombro. Tengo un Dios grande y ha hecho una grande obra en mi vida. Pero si ha sido el peor de tus años, el peor de todos, aún allí, como hablaba con alguien ayer, haz lo que hizo Cristo cuando pasó lo que tú no vas a pasar. Miraba un gozo que estaba puesto delante de él. Con la cruz de enfrente, con el pecado de todos los hombres sobre él, Cristo dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió ese oprobio. Si aún lo peor te está pasando, si aún lo peor te ha pasado, puedes mirar allí a ese gozo que ha sido puesto delante de ti, a la salvación que Dios ha obrado. Y eso, si verdaderamente amas a Dios, opacará todo lo otro, sea lo que haya sido. Y te va a llevar asombradamente a decir, gracias a Dios, porque a ti te tengo. Tú eres todo para mí. Número 3. Un mensaje cristocéntrico pone al hombre a un lado y glorifica a Dios. Porque si usted mira los versos del 12 hasta el 16, ha comenzado allí a llegar la gente. Se han reunido para ver esta obra poderosa. Pedro sabe lo que tiene que hacer ahora. No es momento de ponerse a lo que hice. Pedro sabe que tiene que hablar de Cristo. Las palabras del maestro están en su mente. Ustedes van a recibir poder y van a ser mis testigos hasta los confines de la tierra. Y lo primero que hace Pedro en el verso 12, miren usted mismo allí. Lo primero que hace Pedro, verso 12, ¿qué es? Lo que estábamos hablando ahorita. Quita todos los reflectores de encima de él. Quita todas las luces. Se baja del escenario. No quiero reconocimiento. ¿Por qué se maravillan de esto? ¿Y por qué creen que esto se ha hecho por nuestro poder y por nuestra piedad? Y una vez más, aquí tenemos una enseñanza de que las grandes obras de Dios no las hacen los hombres, las hace Dios. El hombre no tiene mérito ninguno. No hace una obra de Dios el que más ora, el que más piadoso es, no la hace. Es más, usted quiere ver gente carnal haciendo obra de Dios, lea la carta a los Corintios y va a ver una iglesia carnal que estaba llena de dones.
Porque no tiene que ver con la persona, tiene que ver con Dios en su gracia para sus propósitos haciendo determinadas cosas. ¿Quieres ver a alguien más piadoso que Juan el Bautista y no hizo ni un milagro? Del cual Jesús dijo, hay un hombre que se ha levantado como este entre los profetas. No hizo uno. Porque no tiene que ver. Y la tradición rabínica creía que había individuos, los maestros de la época creían que había individuos con tanta piedad que Dios estaba obligado a responder sus oraciones. Es por esto que ellos dicen, wow, esta gente está bien cerca de Dios, como solemos decir nosotros. Como yo fui enseñado también mientras crecía, y alguien me decía, no, ese tipo tiene don de discernimiento, con ese tipo ni converse, que él sabe hasta lo que tú estás pensando. Yo decía, no funciona así. Ahora, en aquel momento hasta me aterrorizaba acercarme. Hablar con el pastor, espérate, que él debe saber que yo anoche estuve haciendo esto o aquello. No. Pedro se pone a un lado. Pedro glorifica a Dios. Pedro dice, no hay poder en nosotros, no hay piedad en nosotros capaz de hacer esto que ustedes ven. Esto tiene que ver con Jesús, con el nombre de Jesús. Bájate constantemente de ese trono donde la gente te pone, porque ese lugar es de Dios. Ya sea porque haya sido partícipe de un milagro, o ya sea porque simplemente por una buena obra alguien te alabe. Bájate de allí, no es gloria tuya. Lo mínimo que sea. Como a veces nos suelen decir aquellos que no son cristianos. No, es que tú eres una persona buena, tú eres... No. Es Dios quien lo hace en mí. Porque las cosas que están pasando en tu vida tienen que tener por final y objetivo que Él sea glorificado, que otros puedan conocerle. Bájate de allí. Porque te vas a caer. Vamos a decir que cliché. En un momento de mi vida, cuando terminaba de predicar y la gente se acercaba y me decía, qué buen mensaje, yo decía, gloria a Dios, gloria a Dios. Por cliché, porque todos lo dicen. Y alguien un día me dijo, mira, no digas tanto que es gloria de Dios el hecho de que tú hayas predicado bien, porque tú te preparaste, tú estudiaste, tú fuiste tantos años a un seminario. La gloria es de Dios, pero hay una parte que tú has hecho. Y yo le di ayer aquel pensamiento humanista, intelectual, a tal punto que transformó mi respuesta a las personas. Y cuando alguien me decía, ese mensaje habló a mi vida, ya yo no decía gloria a Dios, yo decía, cuánto me gozo, cuánto me alegro. Para eso me esforcé. Pero cuando yo veo a esta gente aquí ahora, cuando yo fui confrontado con la verdad de que si Dios no lo hacía, yo no podía hacerlo. Yo una vez más entendí que dar gloria a Dios no es falsa humildad. Es reconocer que sin su obra en mí, yo no lo hubiera hecho. No es falsa humildad cuando usted dice, gloria a Dios por esa acción que tuve contigo. Por la gracia de Dios fue que yo pude hacer esto. No es falsa humildad, es la realidad. Aunque este mundo quiera hacer todo lo contrario. Y Pedro va hasta donde está su audiencia, que es judía. Y ahora les dice, el Dios que ustedes dicen creer, esto está en el verso 13, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros antepasados. Para Él es esa gloria. Él glorificó a Jesús, quien es la fuente de este milagro. Y aquí hay algo muy interesante en este verso. Cuando dice, al final,
el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Y aunque yo sé que la Reina Valera dice hijo, muchos estudiosos del idioma enseñan que este término, hijo, como lo traducen Reina y Valera, no es la palabra griega que usualmente se usa para hablar de un hijo de sangre, sino que es un título extraño que está más bien asociado con un niño o siervo, que está más bien asociado a describir a un siervo que está conectado como representante de Dios. Lo cual, cuando uno va más allá que al simple léxico, que a la simple semántica de la palabra, uno se encuentra en Isaías 49:3, que Jesús es llamado mi siervo, en quien mostraré mi gloria. En Isaías 52:13, Jesús es llamado y profetizado, mi siervo será exaltado, prosperado, enaltecido. En Isaías 53:12 dice, le haré parte con los grandes a mi siervo. Por eso a continuación, porque está hablando de ese siervo, dice, ustedes mataron a su Mesías. Verso 14, ustedes repudiaron al santo y al justo, mientras en cambio pidieron libertad para uno que quitaba la vida. Y si usted mira el verso 16, usted podrá ver que la explicación del milagro para esa multitud fue clara. Este lisiado fue sanado por la fe en Cristo y ustedes pueden ser perdonados de su pecado solo si creen en Cristo al volverse a Él. Como mismo Él fue sanado, en la misma condición de incapacidad que está Él, están ustedes. Y necesitan que el milagro de la salvación se obre mediante la fe en Cristo. Y en esta exposición del Evangelio, Pedro enfatiza tres cosas necesarias en la proclamación. Uno, la gloria de Cristo, quien es Dios que está por encima de todo. Dos, cuán pecaminoso es el hombre. Él les dice en la cara, ustedes lo mataron, ustedes son pecadores. Y tres, ¿cuál ha de ser la respuesta correcta al Evangelio? Que es arrepentimiento y fe. Lo cual nos lleva al último punto. El Evangelio confronta a fin de bendecir a todas las familias de la tierra, apartándole de sus iniquidades. Y usted se encuentra a un Pedro con un mensaje que no teme, que no flaquea. Porque le dice aquí en los versos del 17 al 19, ustedes obraron por ignorancia, ustedes no llegaron a comprender a cabalidad a quién estaban matando, pero esto era un plan de Dios. Y además, aún en su ignorancia, eso no les excusa de su pecado. Ustedes son culpables, tienen que hacer algo para revertir esa condición en la que están. Por tanto, deben arrepentirse y creer. Ustedes son culpables, ustedes le mataron, pero tienen una posibilidad de arrepentimiento. Y pueden acceder a Dios de la misma manera que accedió este lisiado que ahora están viendo en pie. Este paralítico que ahora están viendo en pie. Él les dice más. Él les dice, Dios ha cumplido lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas que Jesucristo debía padecer. Y les vuelve a recordar, aún en su ignorancia, aún sin saber lo que ustedes estaban haciendo,
Pero no porque no recordaran que esto había sido profetizado, sino porque no comprendían cuán grande era lo que habían hecho, cuán terrorífico. No comprendían que esto les estaba llevando al infierno. Como muchos hoy no comprenden que despreciar el Evangelio les está llevando al infierno. Y en la primera parte de su sermón, Pedro les sentencia por su culpa. Y ahora, a continuación, en los versos del 19 al 21, les ofrece la esperanza que el Evangelio ofrece mediante el arrepentimiento y la fe. Y aquí les da 3 razones por las cuales son necesarias arrepentirse y creer. Número 1, le dice, para que tus pecados sean borrados. Porque cuando uno se vuelve a Cristo, Dios borra el pecado de tal manera que ya no necesitamos soportar su castigo. Eso significa esto. Esto es perdón y remoción de pecado. Dios lo borra cuando uno se acerca a Él. No es que los tacha, no es que los guarda y los deja ahí guardados. Dios los borra. Porque la obra de Cristo fue suficiente para pagar. Lo otro que dice es que vendrán tiempos de descanso, tiempos de refrigerio, tiempos de alivio de parte de Dios, como parte del arrepentimiento y la fe. Y es esa paz que el ser humano, aquel que atesora a Cristo, puede disfrutar en su descanso. Por eso es que Cristo es nuestro reposo. Por eso es que Cristo es nuestro descanso. Por eso es que Cristo en Mateo 11:28, que usted conoce, dijo: venid a mí los trabajados y cargados, y yo les daré descanso, porque Él es el descanso eterno. Y aquel que mediante la fe y el arrepentimiento la atesora a Él, tiene este don. Lo otro que les dice es para que reciban a ese Mesías que volverá. Y Pedro quería que ellos consideraran el fin de la historia, cuando Cristo vendría, lo mismo que esperamos nosotros, vendrá a buscar a los suyos y ellos puedan sentirse asegurados de que han sido venidos a buscar, cuando ese reino sea consumado. Entonces, Pedro cita a Moisés. Una vez más, Pedro, enredados con las Escrituras. Y se está refiriendo específicamente a Deuteronomio 18:15, el cual voy a leer, donde dice: un profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor, a él oirán. Esto fue dicho por Moisés desde allá, en el Deuteronomio, y a Moisés. En el 17 y en el 18 después dice: un profeta como tú te levantaré entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca, él las hablará y él hará todo lo que yo mande. A este está citando aquí en el verso 22 Pedro en su sermón a ellos. Moisés dijo: el Señor Dios le levantará a ustedes un profeta como yo entre los hermanos, a él prestarán atención en todo lo que él diga. Y ahora Pedro llama su atención al decirles: y sucederá que todo el que no presta atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Y Pedro quiere dejarles claro: no se hagan los que no saben, no se hagan los que no entienden. Esto fue profetizado, esto fue dicho. Y Pedro deja claro para nosotros en este mensaje
que también nosotros debemos prestar atención a lo que su palabra dice, a lo que el Evangelio nos está llamando, o sufrir las consecuencias. De la misma manera que Moisés liberó físicamente a los israelitas y los llevó a través de todo el éxodo y los entró en la tierra prometida, Cristo libera a quienes le siguen de la esclavitud del pecado y de la ira de Dios. El éxodo a través de Jesús es mucho mayor que aquel éxodo de Moisés. Y aquel éxodo de Moisés solo apuntaba a que la expiación de Cristo lograría cuando los suyos sean entrados en el reino de Dios. Y es tan interesante, casi terminando, cómo Pedro aprovechó muy bien esta oportunidad para anunciar a toda aquella persona que se había congregado allí: Cristo puede salvarles. ¿De qué manera puedes tú tomar la iniciativa como Pedro lo hizo? ¿De qué manera puedes tú aprovechar las puertas que se abren para predicar el Evangelio? Con una persona que se acerca a ti, con un nuevo amigo, con un vecino, con un compañero de trabajo. ¿Cómo lo estás haciendo? Y Pedro concluye su sermón con los versos 25 y 26, recordándoles el llamamiento a Abraham. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Porque Pedro quería recordarles que la gran comisión se remontaba allá, que mediante la simiente de ellos, la de Abraham, mediante su descendencia, vendría el Cristo que les salvaría no solamente a ellos, sino a toda la humanidad. Y él ha dejado claro que Dios resucitó a su siervo, a Cristo, para bendecir con salvación a todos los que habían de venir. Y solo habían dos caminos: o se arrepentían volviéndose a Dios, o lo rechazaban siendo destruidos por su ira. Amados hermanos, quien se puede llamar cristiano es aquel que ha escuchado el Evangelio y ha respondido con arrepentimiento a él, volviéndose a Dios. Todo el otro es alguien que simplemente está caminando a nuestro lado. Nosotros, si verdaderamente queremos, si se puede decir así, producir esa clase de cristianos en nuestra iglesia, necesitamos anunciar todo el mensaje de Dios sin temor a ofender a la gente. Porque esto es lo que hace el mensaje de Dios. Tiene que ofender tu pecado, tiene que ofender el mío, para que nos volvamos a Dios. La pregunta es, como Pedro, ¿tú llamas al arrepentimiento y a la fe a las personas predicando todo el mensaje del Evangelio? La pregunta es, ¿cómo afecta a esas personas el hecho de que le vendas, le des un Evangelio diluido? La pregunta es, ¿cómo afecta el hecho de que simplemente pases por la vida de la gente y solo estés haciendo buenas obras en su vida sin mostrarle el verdadero camino? La magnífica obra de Dios entre nosotros tiene que ser usada
para anunciar el mensaje de la cruz que salva al perdido. Que tu vida hable a los perdidos de la obra milagrosa que Dios ha hecho en ti y no de tus capacidades. Que tu vida hable a los perdidos de un vil pecador que fue rescatado y no de alguien grande que se ha perfeccionado en la iglesia. Que tu vida diga: el grande es Cristo, Él puede salvarte, a ti también.